Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a esta hora de estudio. Estamos tratando temas que tienen que ver con la doctrina del preterismo. La doctrina del preterismo que enseña que la segunda venida de Cristo ya se realizó. La doctrina del preterismo que está enseñando que ya se llevó a cabo la resurrección general y también el juicio final, y por ende ya unos fueron condenados y otros fueron salvos. Esa es la doctrina de nuestros amigos preteristas que quieren vendernos la idea de que Jesucristo vino en el año 70 después de Cristo, juntamente con la destrucción de Jerusalén. La semana pasada estuvimos viendo algunas preguntas acerca de la segunda venida de Jesús, y tengo por aquí una lista de lo que hemos visto. Por ejemplo, preguntábamos la semana pasada si la segunda venida de Jesús es a futuro, y la respuesta fue sí. También preguntábamos si la venida de Jesucristo será una venida espiritual como algunas venidas anteriores. La respuesta es no. Recordemos que Cristo vino en su reino, Cristo vino en poder, Cristo vino en juicio contra Jerusalén, Cristo vino en juicio contra el Imperio Romano en el primer siglo. No vendrá de esa manera. La manera en que va a venir, lo vimos también la semana pasada, es de una manera visible. Así como le vieron ir los apóstoles y los que estaban ahí cuando Jesucristo fue ascendido al cielo, así mismo le verán venir, regresar. ¿Por qué tanto tiempo? Era otra pregunta que veíamos la semana pasada. Bueno, el Señor ha sido paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el tiempo también de los apóstoles había gente que decía que el Señor estaba tardando mucho en venir, y algunos ya estaban diciendo que era mentira y algunos se estaban burlando. Pero la respuesta es, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo como nosotros lo medimos. Nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios y ser pacientes, ¿verdad? En cuanto a permanecer en el camino del Señor. En esta ocasión vamos a contestar otra pregunta muy interesante, amados hermanos y amigos. La segunda venida de Cristo, ¿para qué? ¿Para qué va a venir el Señor? Cuando vino la primera vez, anduvo en su ministerio, fue asediado por los judíos, especialmente por las autoridades judías, fue acusado ante las autoridades romanas por las autoridades judías, fue llevado a la muerte, fue crucificado. ¿A qué vendrá en esta ocasión? Bueno, primeramente tenemos que analizar que no va a venir para ser crucificado. El Señor Jesús no va a venir para una segunda oportunidad. La segunda oportunidad es ahorita, mientras estamos vivos. Cuando pasemos de esta vida o cuando el Señor venga, ya no hay oportunidad. Vamos a leer unos versículos para comprender mejor esta pregunta y especialmente encontrar la respuesta. ¿Para qué vendrá el Señor? En segunda a los Corintios, fíjense lo que dice, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo del 7 al 10. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por su atención. Esperamos que la palabra de Dios sea en sus vidas y en sus corazones. Estén atentos a este tema que es sumamente interesante. Segunda a los Corintios 5, del 7 al 10. Dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista, hablando de la confianza que debe de haber en los cristianos, y que mientras están en el cuerpo, pues vivir para Cristo, y cuando venga la muerte, pues estar con Cristo. Por fe andamos, no por vista, pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Juan capítulo 5, versículo del 26 al 29, dice también el apóstol Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, una de las cosas que encontramos aquí, hermanos, en estos dos pasajes que leímos, que la venida del Señor Jesucristo es para resucitar a los muertos. Leíamos en el versículo 10 de segunda a los Corintios 5, segunda a los Corintios 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo, esa es la oportunidad. Mientras está en el cuerpo, mientras se tiene vida. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Juan hemos leído también, hermanos, que Dios le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título para el Hijo de Dios, porque vino a nacer de carne y sangre. Y luego dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, los que estén muertos, los que estén en sus sepulcros, los que hayan sido muertos porque se ahogaron y se quedaron en el mar, los que fueron muertos en una explosión. El sentido es que todos los que hayan muerto van a oír su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Te fijas? El Señor va a venir a resucitar a los muertos. Y el asunto de la resurrección de los muertos es porque tienen que estar frente al gran juez, tiene que estar delante del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar si hay personas vivas cuando Él venga? Bueno, ya hemos visto y hemos estudiado Primera Tesalonicenses capítulo 4, especialmente de los versículos 13 en adelante, que aquellas personas que estén vivas para cuando el Señor venga, en un abrir y un cerrar de ojos, serán transformados para que su cuerpo, ¿verdad? Carnal, físico, se convierta en un cuerpo espiritual, en un cuerpo que no se corrompa y de esa manera estar delante del Señor. Así de que la resurrección, amados hermanos y amigos, es para el propósito de enjuiciar. El gran juez va a hacer un juicio. Ese juicio va a ser apegado a su constitución, apegado a su ley. Él vino a morir en la cruz, sufriendo lo indecible, y ahora nos toca a nosotros corresponder al Señor porque va a haber un día de juicio. Hechos 17, 30 y 31, por favor. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, otra vez ahí la palabra ahora es clave, se refiere a cuando estamos vivos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Se fija? Manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra arrepentirse aquí tiene que ver con el hecho de que acepten las condiciones que Dios pone para la salvación. El arrepentirse precede al bautizarse para perdón de pecados. ¿Por qué el Señor quiere que hagamos esto? Porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y ese juicio
va a venir debido a Jesucristo, quien vino a morir en la cruz y fue sepultado y fue levantado de los muertos. Así de que el Señor tiene el poder de la resurrección y también tiene la autoridad para hacer juicio. Otra de las cosas, amados, que tenemos que considerar es que el Señor vendrá para salvar a muchos, ¿verdad? En Hebreos 9:26 podemos leer en este versículo: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La primera vez que vino Jesús, naciendo de una virgen, andando entre los hombres, la luz vino a los hombres, pero los hombres no quisieron la luz porque amaban las tinieblas, para que sus obras no fueran descubiertas. En su primer venida, Él llevó a cabo su ministerio. En su primer venida fue sacrificado por el pecado de todo el mundo. Y esto dice el escritor de los Hebreos que lo hizo de una vez para siempre. O sea, no es como los sacrificios del Antiguo Testamento que se tenía que estar repitiendo constantemente. En el caso de Jesucristo, murió una vez para siempre. Fue el sacrificio perfecto, aceptable a Dios. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como el Hijo de Dios vino para hacer un sacrificio de una vez para siempre, así también está establecido de que los hombres mueren de una sola vez. Y ya no hay no hay de que van a resucitar y van a volver a morir. No, es una sola muerte física. Y después de esa muerte viene el juicio. El juicio. Así como vino el Señor para ofrecerse como sacrificio una vez para siempre, asimismo ha establecido que los hombres mueran una sola vez. Y lo que sigue es el juicio. Cuando insistimos de que los hombres mueran una sola vez, nos referimos a la muerte física. La muerte física. Toda persona muere una sola vez físicamente. Después de esto sigue el juicio. El siguiente versículo nos va a declarar que en su venida final, llamada la segunda venida, no hay relación con el pecado, sino que vendrá para salvar a muchos. Ese es el propósito de la venida del Señor Jesús. Venir a todos esos que le esperaban y que hicieron las obras correctas. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, note aquí, la segunda venida, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? ¿Para qué, escritor de los Hebreos? Para salvar a los que le esperan. El Señor va a venir a salvar a los que le esperan. En otras palabras, amados, podemos ver otros versículos. En otras palabras, Él va a venir a los que le esperan para la salvación. Ya estas personas que le esperan son aquellas personas que murieron fieles, son aquellas personas que están fieles si es que todavía viven cuando Él venga. Mire, en 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10, entendemos un poquito mejor esto. 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
En Primera Tesalonicenses 1, versículos 9 al 10, habla de que en su viaje el apóstol Pablo oía cosas maravillosas de los hermanos de Tesalónica. Esos hermanos que él visitaba en su viaje le contaban de cómo recibieron la palabra de Dios por medio de Pablo y de sus acompañantes y cómo la aceptaron, porque dice, y cómo os convertisteis, cómo se convirtieron ustedes, hermanos tesalonicenses. Eran idólatras, eran paganos, pero se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero no solamente se convirtieron para dejar los ídolos, sino que se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos hermanos de Tesalónica, con su comportamiento en vida, estaban diciendo mucho de lo que les esperaba cuando el Señor viniera la segunda ocasión. Esperar de los cielos a su Hijo, y se iban a librar de la ira venidera. Pero Primera a Corintios capítulo 1, versículos del 7 al 8, también nos tiene unas palabras muy buenas, hablando de este mismo punto, de que vendrá para salvar a muchos. Primero a los Corintios 1, 7 y 8, de tal manera que nada os falta en ningún don, dice Pablo a los hermanos de Corintio, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Y luego note la última frase, en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando uno camina con el Señor está contento, el Señor está confirmando esa actitud del cristiano y nos mantenemos irreprensibles en la presencia de Dios y así el Señor nos encontrará irreprensibles en el día que Él venga. Todo esto tiene que ver con la fidelidad, por supuesto. Así de que el Señor Jesucristo va a venir a resucitar a los muertos, va a venir a juzgar, va a venir para salvar a muchos, pero también, amados hermanos, vendrá para castigar a otros muchos, y muchos más que los que salvará serán castigados. Baste saber que la mayoría de la gente no quiere las cosas de Dios de una manera correcta. Eh, Muchos aceptan a Dios de una manera incompleta, de una manera errónea. Eso no es correcto delante de Dios. Y muchos ni siquiera lo aceptan de ninguna manera. El Señor vendrá a terminar con sus enemigos. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 13, Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 13, dice la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, ¿verdad? Hablando de la santificación, de la limpieza, de la purificación del pecado, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, dice el versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amados oyentes, vendrá a terminar con sus enemigos en el día final, en el día de la segunda venida de Jesús,
serán puestos sus enemigos como estrado para sus pies. O sea, serán puestos humillados. Los enemigos, amados, son contados, ¿verdad? El diablo, el imperio de la muerte, como dice en Hebreos 2:14, y todo oponente de Cristo. Cuando decimos aquí y todo oponente de Cristo, nos estamos refiriendo también a personas, a seres humanos que no están siguiendo la voluntad de Dios, como estos amigos preteristas, que dicen que todo esto ya pasó, pero nada más ellos lo vieron, o dicen que no se vio porque fue simbólico. Algunos creen que sí vino, pero que muy pocos lo vieron, y otros creen que fue solamente simbólico. Pero dicen que todo esto ya pasó, todo esto que hemos comentado, hermanos, dicen ellos que ya pasó. Qué bueno que no es cierto, porque yo desde que nací, desde mucho antes de nacer, desde mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, se ha predicado que Cristo vendrá. En Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor vendrá para terminar con sus enemigos. Aquellos hombres que en el día del juicio final sean condenados es porque fueron enemigos de Jesucristo. La enemistad con Jesucristo no es por la razón de que estemos retándole o de que estemos blasfemando en contra de él. Simple y sencillamente, por no obedecer el Evangelio, por no aceptar la palabra de Dios, ya somos enemigos de Cristo. Todos los que estén en esa situación serán sujetados a Él por fuerza, pero ya no tendrán salvación. En 2 Tesalonicenses 1:7, por favor. 2 Tesalonicenses 1:7, mire lo que dice. Y vamos a leer hasta el versículo 9. Dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está hablando de los creyentes que estaban padeciendo por la persecución que había en el tiempo de los hermanos de Tesalónica, en el tiempo de Pablo, que era la persecución de Nerón. Ellos estaban siendo perseguidos. Eran perseguidos por parte de Nerón y también eran perseguidos por parte de los judíos. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor. Aquí cuando se manifieste el Señor está hablando de la manifestación desde el cielo con los ángeles de su poder en el día del juicio final. En el versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, en esos versículos que leímos, el apóstol Pablo abarca tanto a los que son obedientes, a los que son fieles, como a los que son infieles. ¿Qué va a pasar en el día del juicio final? A los fieles, el Señor les va a dar reposo. Y a los infieles los echará en llama de fuego, por cuanto no obedecieron el Evangelio y no conocieron a Dios, y van a sufrir una pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando uno no viene a Cristo, amados, uno se está excluyendo de la salvación.
Por eso es muy importante venir a Cristo para que en el día del juicio final, pues Él nos dé reposo, nos dé alegría, nos dé gozo. El Señor Jesucristo va a venir y ese día que Él venga, su nombre será glorificado. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Se fija? Esa era la confianza que Pablo tenía con los de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica habían sido renuentes al principio del Evangelio, pero después cuando ellos obedecen se entregan de cuerpo y alma, hermanos. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ese día será glorificado el Señor por ustedes, por todos los obedientes, por todos nosotros, dice Pablo. Va a ser admirado por todos los que creyeron. Y en Filipenses 2:10 también el apóstol Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué más? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todo ser humano, toda persona va a glorificar a Dios. Creyentes e incrédulos van a reconocer a Jesucristo. Aunque ya vimos que los que van a salir premiados van a ser solamente los creyentes. Y no los creyentes en ese momento, sino los que creyeron cuando estaban vivos, antes de que se acabara la oportunidad. Usted no está esperando una segunda oportunidad. Este es el momento en que usted tiene que venir a tomar una decisión para servir al Señor. Una última respuesta, hermanos, a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Para qué vendrá? ¿Para qué vendrá en su segunda vez el Señor? Bueno, esta última respuesta, vendrá el Señor para acabar con el mundo. En segunda de Pedro 3, 9 al 14, está relatado de una forma clara y sencilla por este apóstol Pedro los eventos que tendrán lugar cuando el Señor Jesucristo venga en cuanto a la destrucción del mundo. Segunda de Pedro 3, de 9 al 14. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Fíjese, los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos, me imagino las estrellas,
los planetas, la luna, los elementos, el aire, el fuego mismo, el agua, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, otra vez repite, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Terrible, hermanos. ¿Se imaginan la escena de la destrucción del mundo? Una escena que no podemos imaginarnos. Han hecho muchas películas del fin del mundo, pero creo que todo se queda pequeño a comparación de lo que Pedro está manifestando aquí. Pero antes de que todo esto pase, amados hermanos, el Señor ya habrá resucitado a los muertos, el Señor ya habrá hecho el juicio final, el Señor ya habrá enviado a su destino a cada uno, a los que hicieron lo bueno, a estar siempre con el Padre, con Él y con el Espíritu Santo y con la multitud de ángeles y con muchos salvos, y los que hicieron lo malo, a estar con el diablo, con sus ángeles, desechados de la presencia de Dios, eternamente castigados por la eternidad. Y luego pasará esto que acabamos de leer en Segunda de Pedro. Si usted viene a Jesús, y si usted ya está con Jesús y es fiel hasta la muerte, dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hacemos un alto aquí, amados oyentes, agradeciendo siempre el favor de su atención y diciéndole que para el próximo, si Dios lo permite, estaremos hablando del impacto de la venida de Jesús. Si Jesús vino en el año 70, entonces no hay resurrección ya, no hay juicio, no hay destino para los buenos, no hay destino para los malos, no hay destrucción de la tierra. ¿Cómo está eso? Afortunadamente, por la Sagrada Escritura nos damos cuenta que estas cosas todavía no pasan. Estamos a tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Si usted, amado hermano o hermana, necesita hacer arreglos con Dios, este es un buen momento. Arrepiéntase, pida que oren por usted, que Dios le ayude para estar donde estaba antes, confiese sus pecados para que sean perdonados. Amado amigo, si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Estamos en tiempos difíciles, pues estos tiempos que vivimos no son nada comparados con lo horrendo del día del juicio final para aquellos que no aceptan la invitación de Cristo. Agradezco su atención y le pido por favor que me acompañe en una oración, inclinando su rostro por favor y recordando a algunos seres queridos que han sido pasados de esta vida a la otra.
y que Dios envíe fortaleza y consuelo a los que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Agradecemos su atención y vamos a orar, por favor. Eterno Padre, agradecemos este día y la vida y la salud y todas las bendiciones. Agradecemos tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a estar listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo y de esa manera librarnos del castigo eterno. También rogamos que seas con las personas que escuchan y que han entendido tu bendita palabra para que ellos vengan a Cristo. Aquellos hermanos y hermanas que necesitan restaurarse, ayúdales a tomar la decisión de arrepentirse, de confesar sus faltas y también de pedir la oración para que sean puestas en el lugar que antes ocupaban. Así, Padre, queremos rogar que seas con la familia Algara, Señor, que les fortalezcas, que les consueles, que les ayudes en todo, por la familia Solís, Padre, por todos aquellos que nuestros hermanos han mencionado, por que han sufrido la pérdida de un ser querido. Consuélales, fortaléceles, Señor. Por Nora Martínez, Señor, ayúdale también, ayuda a toda su familia para que ellos sean consolados por la pérdida de este ser querido que ha partido. Que se haga siempre tu santa voluntad en todas las cosas, Señor. Te pedimos todo y te agradecemos en el bendito y santo nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.